Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 14 de octubre de 2011, a las 6:15 de la mañana, Susan y Terry Williams dejaron su última firma en el cuaderno de bitácora al pie del monte Whitney. Estaban planeando una excursión de un día al pico más alto de los 48 estados, pero no debían regresar a su coche. Una operación de búsqueda a gran escala que duró 2 semanas y recorrió cientos de kilómetros de acantilados y grietas de granito no dio ningún resultado. Las mujeres parecían haberse desvanecido en la fría niebla de la montaña. Esta historia podría haber permanecido para siempre en los archivos como persona desaparecida si 4 años más tarde, en un viejo granero tapiado, la policía no hubiera encontrado accidentalmente una jaula oxidada en cuyo interior se escondía una respuesta más terrible que cualquier abismo. El 14 de octubre de 2011 comenzó como un típico día de otoño en el pueblo de Lone Pine, California. Enclavado entre los escarpados picos de granito de Sierra Nevada y la árida extensión del Valle de Owens, este lugar atrae cada año a miles de escaladores. A las 5:30 de la mañana, el aparcamiento del Pine Cone Lodge seguía oscuro y tranquilo. Las cámaras de vigilancia del edificio administrativo captaron a 2 mujeres, Susan Williams, de 48 años, y su hija Terry, de 29, cargando sus pertenencias en el maletero de su todoterreno Ford Explorer plateado. Parecían concentradas mientras revisaban su equipo para una de las experiencias más desafiantes de sus vidas, la ascensión al Monte Whitney. El Monte Whitney es el punto más alto de los 48 estados continentales, con una elevación de 14.505 pies sobre el nivel del mar. El sendero del Monte Whitney que las mujeres eligieron se considera agotador incluso para los excursionistas experimentados. Es un viaje de ida y vuelta de 22 millas con un desnivel de más de 6.000 pies. Susan y Terry no eran escaladoras profesionales, pero tenían experiencia en el senderismo. Aquella mañana se equiparon para un rápido asalto de un día a la cumbre. Mochilas ligeras, bastones de trekking, agua y barritas energéticas. No llevaban tienda de campaña ni sacos de dormir calientes, ya que el plan era regresar al coche antes de la puesta de sol. A las 6:15 de la mañana, las mujeres llegaron al punto de partida de la ruta, el portal Whitney. En el cuaderno de bitácora del guardabosques, obligatorio para todos los que recorren el sendero, había una anotación hecha de puño y letra de Susan, la hora de salida, sus nombres y la hora prevista de regreso, las 18 de la tarde. Fue el último documento que firmaron en persona. El servicio forestal señala que esa mañana la temperatura al pie del sendero era de unos 45 grados Fahrenheit. El cielo estaba despejado, pero el pronóstico advertía de un posible empeoramiento por la tarde. Las mujeres completaron la primera parte del viaje según lo previsto. A las 10 de la mañana se las vio cerca del lago Lone Pine y, más tarde, acercándose a las llamadas 97 curvas, un penoso tramo de serpentina que conduce a la cresta de la cresta. Sin embargo, más cerca del mediodía, la situación en la montaña empezó a cambiar rápidamente. Los vientos soplaban a 30 millas por hora y la temperatura descendió por debajo del punto de congelación a más de 12.000 pies. Las nubes que se acumulaban sobre la cordillera de Sierra Nevada convirtieron un día soleado en una bruma gris y amenazadora. El último contacto visual confirmado con las mujeres tuvo lugar en Trail Crest, una elevación de 13.600 pies, a unas 2 millas de la cumbre. Un testigo, un excursionista de Colorado llamado Mark Daniels, que iba de bajada, dio más tarde detalles del encuentro a los ayudantes del sheriff del condado de Inyo. Dijo que duró alrededor de 13 horas y 30 minutos. Las mujeres se movían lentamente. Parecían cansadas, pero decididas. Susan preguntó a Daniels cuánto tardarían en llegar a la cima. Él le contestó que a ese ritmo tardarían al menos entre 1:30 y 2 horas más, y les aconsejó que dieran media vuelta debido a la tormenta que se avecinaba. Terry, según el testigo, se limitó a ajustarse la correa de la mochila y le dijo a su madre: «Estamos muy cerca, vamos a intentarlo». Continuaron subiendo hacia la nube que cubría la cumbre. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte y la oscuridad caía en el aparcamiento del Whitney Portal, el Ford Explorer de los Williams permaneció en su sitio. A las 8 de la tarde, el guarda forestal de guardia, al comprobar el libro de registro, se dio cuenta de que el grupo de Susan Williams no se había registrado. Al principio, esto no causó pánico. Los excursionistas suelen demorarse en el descenso, sobreestimando sus fuerzas. Pero cuando la temperatura bajó a 20 grados Fahrenheit y las mujeres no aparecieron hasta medianoche, saltó la alarma. El protocolo de búsqueda se activó a las 5 de la mañana del 15 de octubre. La operación que se desarrolló en el condado de Inyo fue una de las mayores de la última década.
Se puso en marcha un helicóptero H-80 de la CHP equipado con cámaras termográficas capaces de detectar el calor del cuerpo humano entre las frías piedras. Los equipos de tierra, formados por rescatadores profesionales y voluntarios, empezaron a peinar la ruta metro a metro. Las condiciones de búsqueda eran extremadamente difíciles. El terreno del monte Whitney es un laberinto de fragmentos afilados de granito, grietas profundas y paredes verticales de miles de metros de altura. Los perros de búsqueda captaron el rastro en el inicio del sendero, pero el olor desapareció en las zonas altas y rocosas azotadas por los vientos. Durante las 2 semanas siguientes, los rescatadores comprobaron todos los refugios potenciales, todas las grietas donde las mujeres podrían haber caído o haberse refugiado de las inclemencias del tiempo. Se buscó en un área de más de 40 millas cuadradas. Hubo muchas versiones. Los investigadores supusieron que Susan y Terry podrían haberse desviado del camino debido a la nula visibilidad y haber caído en una de las esquinas de la pared este. También barajaron la hipótesis de que podrían haber intentado tomar un atajo y perderse en la zona del lago del consulado. Sin embargo, a pesar de la participación de más de 100 personas y de la tecnología moderna, los resultados fueron asombrosamente poco concluyentes. No se encontró ni un solo rastro, ni un solo guante perdido, ni un solo envoltorio de comida, ni una sola marca de resbalón en las rocas. Las mujeres no solo estaban muertas, sino que habían desaparecido, como si nunca hubieran estado en la montaña. El 28 de octubre, 14 días después de la desaparición, se suspendió oficialmente la fase activa de la búsqueda. El sheriff del condado de Inyo emitió un comunicado a la prensa, clasificando el caso como desaparición en la naturaleza, sugiriendo un accidente mortal. Su coche fue evacuado del aparcamiento y entregado a sus familiares. El monte Whitney volvió a sumirse en el silencio, guardando el secreto de las 2 mujeres en algún lugar entre sus cumbres heladas. Pero uno de los detectives, observando las grabaciones del circuito cerrado de televisión del aparcamiento, se percató de un detalle que al principio se había pasado por alto. 15 minutos después de la puesta de sol, cuando casi no había nadie en el aparcamiento, una vieja camioneta con las luces apagadas abandonó la zona. El 21 de septiembre de 2015, 4 años después de la misteriosa desaparición en el monte Whitney, los acontecimientos se trasladaron 16 millas al norte, al pequeño pueblo de Independence, centro administrativo del condado de Inyo. Es un pueblo tranquilo donde la vida transcurre con calma y los vecinos suelen saberlo todo unos de otros. Sin embargo, la casa de Old Mill Road era una excepción. Esta propiedad, situada en las afueras del pueblo, más cerca de las estribaciones del desierto, pertenecía a un mecánico de 58 años cuyo nombre rara vez aparecía en los informes policiales. Llevaba un estilo de vida recluido, cercando su propiedad con una alta valla de cartón ondulado, y los lugareños intentaban evitar su patio. A las 9:40 de la mañana, el despachador del sheriff recibió una llamada anónima. El hombre que llamaba, que no pudo ser identificado, se quejaba de un penetrante olor a productos químicos procedente del patio del mecánico y de una conexión ilegal a un cable eléctrico. Según el solicitante, el cable estaba eludiendo el contador y se dirigía directamente a un viejo granero situado en la parte trasera del patio. Una patrulla formada por los ayudantes del sheriff David Miller y Sarah Jenkins acudió a la llamada. Se suponía que era una visita rutinaria para comprobar el cumplimiento de la normativa municipal. Cuando los agentes llegaron a las 10:15, encontraron la verja cerrada y nadie respondía a la puerta. El patio parecía un cementerio de vehículos, carrocerías oxidadas, montones de neumáticos viejos y piezas de recambio esparcidas creaban un laberinto difícil de recorrer. Según el protocolo, ante las sospechas de robo de electricidad y un posible riesgo de incendio, los agentes decidieron inspeccionar la zona. Treparon por la valla y se dirigieron a la estructura que había señalado el comunicante anónimo. El granero era una sombría estructura de madera que apenas se sostenía. Sus paredes estaban oscurecidas por el paso del tiempo y las ventanas estaban fuertemente tapiadas con chapas oxidadas, lo que impedía la entrada de la luz del día. La única puerta estaba cerrada con un pesado candado, pero las bisagras estaban tan podridas que los agentes pudieron hacer palancas sin necesidad de equipo especial. Cuando David Miller entró, inmediatamente le golpeó en la nariz el aire pesado y viciado, una mezcla de olor a aceite de máquina, excrementos y podredumbre. La habitación estaba iluminada por una única bombilla de luz tenue que colgaba del techo de un cable pelado. El espacio estaba plagado de chatarra, máquinas viejas, barriles de contenido desconocido, montañas de trapos. En el rincón más alejado, detrás de un montón de chatarra, los agentes observaron una gran estructura metálica. Era una jaula soldada con barras de refuerzo, de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros,
utilizada normalmente para transportar perros de raza grande o incluso animales salvajes. La puerta de la jaula estaba cerrada con cadenas. La ayudante Jenkins iluminó con su linterna el interior de la jaula y dio un paso atrás. Había una persona tumbada en el colchón sucio y empapado de orina, acurrucada en posición fetal. Era una mujer, pero su estado era tan terrible que resultaba imposible determinar su edad. Vestía unos harapos que en otro tiempo podrían haber sido una camiseta. Su piel era de un color gris pálido y sus huesos eran claramente visibles. La mujer no respondía a la luz ni a los gritos de la policía, pues se encontraba en un estado de profundo estupor. Los agentes pidieron inmediatamente refuerzos y un equipo médico. Utilizando una llave de cruz, rompieron el candado de la jaula. Cuando intentaron sacar a la mujer, esta dejó escapar un gemido suave y ronco, similar al sonido de un animal herido. Los paramédicos que llegaron al lugar de los hechos a las 11 en punto constataron el estado crítico de la víctima: deshidratación grave, atrofia de los músculos de las piernas, lo que le impedía moverse de forma independiente, y numerosas marcas en el cuerpo, indicativas de una larga estancia en condiciones insalubres. La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital Southern Inyo. Durante el examen inicial, los médicos descubrieron un detalle espeluznante. A la mujer le faltaban casi todos los dientes. Esto, junto con su agotamiento general, dificultaba su identificación visual. No podía hablar y no respondía a las preguntas. Se tomaron sus huellas dactilares, que se enviaron inmediatamente a la base de datos de personas desaparecidas. El resultado, que dio 14 horas y 30 minutos, conmocionó incluso a los investigadores experimentados. Las huellas coincidían con las de Terry Williams, que desapareció hace 4 años mientras hacía senderismo por el monte Whitney. Entonces tenía 29 años y ahora tiene 34. Este descubrimiento dio un giro a un caso que durante mucho tiempo se había considerado un trágico accidente. La mujer, de la que se había pensado que había muerto en la nieve o en los barrancos, había estado a solo 16 millas de donde desapareció, encerrada en una jaula como un animal. Los detectives rodearon inmediatamente el granero, declarándolo escena del crimen. Los expertos forenses iniciaron un examen minucioso de las instalaciones. En la jaula encontraron un cuenco de plástico con agua turbia y un plato de metal con restos de comida seca que parecía de perro. En las paredes de la jaula se veían arañazos dejados por las uñas. La atmósfera del interior estaba saturada de desesperanza y sufrimiento. Sin embargo, la pregunta principal que flotaba en el aire entre el polvo y el óxido del viejo granero se refería a otra persona. Solo había un colchón en la jaula, un solo cuenco, un solo lugar para dormir. La policía revolvió todas las cajas del granero, miró en todos los rincones, con esperanza de encontrar a la segunda víctima. Registraron el desván, levantaron las tablas del suelo, revisaron los viejos frigoríficos alineados en la pared. Pero la madre de Terry, Susan Williams, de 52 años, no aparecía por ninguna parte. Los ojos de uno de los detectives se posaron en un montón de tierra fresca en la parte trasera del granero, cubierta con una plancha de madera contrachapada. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles de esta sombría investigación, les pido que se suscriban al canal, dejen un comentario debajo de este video y le den a me gusta. Es una acción sencilla para usted, pero es fundamental para los algoritmos de YouTube. Es su actividad la que ayuda a promocionar el video para que el mayor número posible de personas pueda conocer estas confusas historias. Gracias por su apoyo, es realmente importante para el crecimiento del canal. Mientras un equipo de forenses trabajaba en el granero, registrando cada centímetro del lugar de detención de Terry, el grupo operativo recibió un chivatazo sobre el dueño de la propiedad. Un hombre de 58 años, cuyo nombre aún no ha sido revelado por la investigación en interés del caso, se ausentó de su casa durante la redada. Su vieja camioneta fue vista cerca de la tienda de autopartes High Desert Auto, en el extremo sur de Independence. A las 11:40, 2 agentes entraron en la tienda con las manos en las fundas. La detención fue sorprendentemente rutinaria, sin persecuciones ni gritos. El sospechoso estaba de pie junto al mostrador eligiendo un filtro de aceite cuando los agentes se acercaron a él. No ofreció resistencia. Cuando las esposas se encajaron en sus muñecas, solo preguntó tranquilamente qué estaba pasando. Cuando se enteró del hallazgo en su granero, ni siquiera cambió de expresión. Ya en el coche patrulla, expuso su versión de los hechos, que a los detectives les pareció el colmo del cinismo. El sospechoso afirmó que la mujer había llegado a su casa hacía 4 años, ya enferma y agotada. Según él, parecía un animal callejero, y él, como buen samaritano, decidió darle cobijo. Cuando le preguntaron por qué la mantenía enjaulada, el hombre dijo que era por su propia seguridad,
ya que supuestamente se comportaba de forma inapropiada, y no llamó a la policía porque sencillamente no le gustaban las autoridades. Ninguno de los investigadores creyó esta absurda historia. Mientras tanto, el foco de atención del equipo forense se desplazó del granero a la casa del sospechoso. El edificio estaba abarrotado de periódicos viejos, cajas de comida rápida y ropa sucia. El aire del interior era pesado y viciado. Pero el principal hallazgo no estaba en las salas de estar, sino en el garaje anexo a la casa. Mientras inspeccionaba el suelo, uno de los agentes se dio cuenta de que el foso de inspección para la reparación de coches estaba cubierto con unas planchas de metal inusualmente pesadas que estaban atornilladas al hormigón. Cuando se retiraron las chapas, quedó al descubierto la entrada al sótano, cuya existencia no constaba en los planos del edificio. Esta habitación servía como una especie de almacén de trofeos. Entre las herramientas oxidadas y los botes de pintura, los investigadores encontraron una caja de cartón cuidadosamente escondida en un nicho de la pared. En su interior había objetos que relacionaron instantáneamente este lúgubre lugar con los sucesos de 2011. Había un par de botas de montaña Merrell de mujer, de la talla 38. Las suelas estaban desgastadas, pero conservaban un dibujo distintivo que fue identificado por los familiares de los desaparecidos. Una cámara digital rota con el objetivo agrietado yacía cerca. Los expertos técnicos tardaron menos de una hora en extraer la información de la tarjeta de memoria del aparato dañado. Lo que vieron en el monitor silenció a toda la estación. La última filmación databa del 14 de octubre de 2011. Las fotos, tomadas a las 10:30 de la mañana, mostraban a Susan y Terry posando frente a los majestuosos picos de granito de Sierra Nevada. Sonreían mientras se abrazaban, llenos de esperanza y energía. Era la prueba documental de que estaban vivos, bien y juntos en el momento de su desaparición. Y lo más importante, estas cosas acabaron en el sótano del mecánico, lo que destruyó por completo su leyenda de mujer extraviada. El interrogatorio del sospechoso comenzó a las 15 horas. En la sala de interrogatorios eligió una táctica utilizada a menudo por los sociópatas: el distanciamiento total y la imitación de un trastorno mental. Se balanceaba en su silla, murmuraba frases incoherentes sobre conspiraciones gubernamentales y ondas de radio, intentando convencer a los investigadores de que estaba loco. Sin embargo, los detectives que tenían experiencia trabajando con criminales en serie se fijaron en un detalle: sus ojos. La mirada del detenido seguía siendo fría, aferrada y calculadora. Seguía atentamente las reacciones de los agentes, analizando cada palabra que decían. Un psicólogo que observó el interrogatorio a través de un cristal de espejo señaló que este comportamiento era indicativo de una gran inteligencia y una tendencia al control total. No mostró remordimientos ni compasión. Para él, Terry no era una persona, sino un objeto, una cosa que había encontrado y de la que se había apropiado. Pero había una enorme laguna en este esquema. Había 2 mujeres en las fotos de la cámara. 2 no regresaron al coche en el aparcamiento, pero solo la hija fue encontrada en la jaula. La principal pregunta que el investigador se hacía una y otra vez era: ¿dónde está Susan Williams? La sospechosa permaneció en silencio, limitándose a sonreír irónicamente como respuesta. La esperanza de obtener información de la propia Terry se desvanecía con cada hora que pasaba. Los médicos informaron de que la mujer rescatada se encontraba en un estado de profunda catatonia. Miraba fijamente a un único punto, sin responder a estímulos, su mente aparentemente bloqueando recuerdos horribles para proteger los restos de su cordura. Era la única testigo, pero guardaba silencio. La situación se estaba convirtiendo en un callejón sin salida. La policía tenía un sospechoso, disponía de pruebas del secuestro, pero el destino de la madre seguía siendo desconocido. Los investigadores comprendieron que si Susan no estaba en la casa ni en el granero, entonces la respuesta estaba en algún lugar fuera de la propiedad. Durante la siguiente pausa del interrogatorio, el detective colocó un mapa de la zona sobre la mesa y notó que los ojos del sospechoso se desviaban hacia un punto concreto al noroeste de su casa. El 28 de septiembre de 2015, exactamente 7 días después de que Terry Williams fuera encontrada con vida en un granero en ruinas, la operación en el condado de Inyo entró en una nueva fase más oscura. La esperanza de encontrar a Susan Williams con vida se desvanecía con cada hora que pasaba, dando paso al frío cálculo estadístico. Los investigadores comprendieron que si la hija había estado retenida en condiciones inhumanas durante 4 años y su madre no estaba cerca, entonces la solución a esta historia estaba oculta en algún lugar bajo la arena caliente del desierto de California.
La zona de búsqueda se amplió a un radio de 8 kilómetros desde el domicilio de la sospechosa. Esta zona, conocida como las Colinas de Alabama, es un paisaje surrealista de enormes rocas redondeadas y lechos de arroyos secos, lo que la convierte en el lugar perfecto para ocultar cualquier rastro del crimen. A las 6 de la mañana, 10 equipos caninos, reforzados por voluntarios de Los Ángeles, emprendieron la ruta. El sol ya empezaba a calentar y la temperatura se acercaba rápidamente a los 90 grados Fahrenheit, lo que dificultaba el trabajo de los perros. El momento clave llegó el tercer día de peinado intensivo. El equipo, dirigido por el sargento Michael García, estaba trabajando en el sector D4, situado a 3 millas al noroeste del granero. Se trataba de una vieja gravera abandonada desde hacía mucho tiempo, que los lugareños utilizaban como vertedero ilegal de residuos de la construcción. El lugar tenía un aspecto deprimente: montones de ladrillos rotos, trozos de barras de refuerzo oxidadas y vieja pizarra que llevaba siglos pudriéndose bajo el sol. Hacia las 11:30, un perro pastor alemán llamado Rex, especializado en la búsqueda de restos humanos, cambió bruscamente su comportamiento cerca de un anodino montón de piedras en el borde de la cantera. El perro empezó a gemir y a escarbar en el suelo con las patas, enviando una clara señal a su adiestrador. El sargento García ordenó inmediatamente al grupo que se detuviera y llamó al equipo forense. Se acordonó la zona con cinta amarilla y se inició un minucioso trabajo que recordaba al de una excavación arqueológica. Bajo la capa superior de arena mezclada con grava, el equipo forense encontró una lámina de pizarra vieja, que obviamente había sido colocada allí a propósito para ocultar el agujero. Cuando se levantó con cuidado, se reveló un espectáculo terrible. Restos humanos esqueléticos yacían entre los escombros de la construcción. El tejido del cuerpo se había descompuesto casi por completo a lo largo de 4 años, pero los restos de la ropa estaban lo suficientemente bien conservados como para una primera identificación. Se trataba de fragmentos de una chaqueta sintética azul y unos pantalones de trekking, la misma ropa que llevaba Susan Williams en las últimas fotos de la cámara. El proceso de extracción de los restos duró hasta bien entrada la noche. Cada hueso, cada trozo de tejido fue registrado, fotografiado y numerado. Los expertos trabajaron con trajes protectores, tamizando la tierra a través de finos tamices para asegurarse de que no se les escapaba ni un solo diente o pequeño detalle que pudiera servir de prueba ante un tribunal. Sobre el terreno, durante el examen inicial del cráneo, el patólogo forense Dr. Anthony Ross observó unas lesiones características que no dejaban lugar a dudas sobre la causa de la muerte. El informe oficial del patólogo, publicado 2 días después, era seco pero espeluznante. Susan Williams murió a consecuencia de una grave lesión en la cabeza. Se encontraron múltiples fracturas deprimidas en las partes parietal y occipital del cráneo, causadas por un objeto pesado contundente con enorme fuerza. La naturaleza de las fisuras indicaba que hubo al menos 3 golpes. La muerte se produjo instantáneamente o a los pocos minutos del ataque. Esto ocurrió más o menos en la misma época que la desaparición de las mujeres, en octubre de 2011. Este descubrimiento cambió instantáneamente la situación jurídica del caso. Ya no se trataba solo de un secuestro con agravantes. El fiscal del condado de Inyo reclasificó el cargo a asesinato en primer grado con circunstancias especiales. La forma en que yacía el cuerpo y la naturaleza de las heridas permitieron a los investigadores reconstruir los últimos momentos de la vida de Susan. No la habían matado de un disparo a distancia, ni había muerto de agotamiento en una jaula, como podría haberse supuesto, sino en una pelea de contacto. Los expertos encontraron las llamadas grietas protectoras en los huesos de sus antebrazos. Esto significa que en el momento del ataque, Susan se cubrió instintivamente la cabeza con las manos, intentando desviar los golpes. Ella estaba luchando. Se interpuso entre el atacante y su hija hasta su último aliento. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el asesinato fue una forma de eliminar un obstáculo. El agresor quería llevarse a la joven, y la madre que se apresuró a proteger a su hija fue brutalmente eliminada en el acto. Su cuerpo fue simplemente arrojado a un pozo de residuos de la construcción como si fuera basura, mientras que Terry fue llevado a un infierno de 4 años. El descubrimiento del cadáver de Susan Williams proporcionó a la investigación las pruebas materiales necesarias, pero también dio lugar a un nuevo misterio. La cantera estaba situada a solo 3 millas de la casa del mecánico, en una zona baja, pero las mujeres, según la versión oficial de hace 4 años, desaparecieron en lo alto de las montañas, cerca de la cima del Whitney, donde fueron vistas por testigos. ¿Cómo pudo el autor del crimen haber pasado inadvertidas a 2 mujeres, una viva y otra muerta, desde una altitud de 13,000 pies, llevarlas a través de populares rutas de senderismo y entregarlas aquí, en el desierto? La geografía del crimen no encajaba.
El detective encargado de la investigación colocó uno junto al otro un mapa de la ruta de montaña y un mapa del lugar del cadáver. La línea que los unía era imposible. Si el cuerpo de Susan se había encontrado aquí y no en la montaña, significaba que toda la historia de la desaparición en la cumbre era falsa desde el principio. Alguien o algo les había obligado a descender antes, y el fatídico encuentro había tenido lugar en un lugar distinto de donde habían estado buscando durante 4 años. La respuesta estaba en un pequeño detalle encontrado entre los huesos de Susan, que brillaban bajo la luz del foco de un forense. El 5 de octubre de 2015, en la oficina del sheriff del condado de Inyo, las luces permanecieron encendidas hasta altas horas de la noche. En una gran pizarra blanca, los detectives habían tachado por completo el antiguo plan de investigación. El descubrimiento del cadáver de Susan Williams en una cantera de las Tierras Bajas hizo añicos el axioma básico en el que se había basado el caso durante 4 años. Las mujeres no desaparecen en la cima de una montaña. La cordillera, que se creía que era la asesina, resultó ser solo un silencioso telón de fondo. Para entender cómo acabaron las víctimas a 16 millas de la ruta de senderismo, el equipo de investigación volvió al lugar donde empezó todo, los archivos digitales de 2011. La clave de la pista fueron los datos de facturación de los teléfonos móviles, que en 2011 se analizaron superficialmente, atribuyendo la falta de señal a la dificultad del terreno. Ahora, con la ayuda de expertos en ciberseguridad del FBI, han logrado reconstruir un mapa preciso de las conexiones. El teléfono de Susan Williams se registró por última vez en la red no a una altitud de 14.000 pies, donde no llega la torre, sino mucho más abajo, a la altura de 8.000 pies. Se trata del aparcamiento del portal Whitney. La hora de registro de la señal fue de 18 horas y 42 minutos. Esto significaba una cosa: las mujeres habían descendido con éxito la montaña. Comparando estos datos con los informes meteorológicos del 14 de octubre, los detectives reconstruyeron la lógica de las acciones de las turistas. La tormenta que azotó el pico hacia el mediodía probablemente les obligó a abandonar el asalto final a la cima. Dieron la vuelta en el marcador Trail Crest para escapar del viento helado y la nieve. Cansados, congelados, pero vivos, completaron los 11 kilómetros de descenso, soñando solo con el calor de su todoterreno. El siguiente paso fue volver a examinar la grabación del circuito cerrado de televisión del aparcamiento del portal de Whitney. La calidad de la grabación, de 4 años de antigüedad, era terrible. Imágenes granuladas, baja frecuencia de imagen y mala iluminación. Pero los modernos algoritmos de mejora de vídeo permitieron ver detalles ocultos en las sombras. La grabación de 18 horas y 50 minutos muestra 2 figuras silueteadas que se acercan a un Ford Explorer solitario. Eran Susan y Terry. Lo habían conseguido. La pantalla muestra a las mujeres abriendo el maletero para meter sus mochilas. En ese momento se les acerca una tercera figura, un hombre de complexión fuerte. Sale de una zona oscura donde las cámaras no graban los coches aparcados. La conversación dura menos de 1 minuto. Los gestos del hombre parecen tranquilos y no amenazadores. Señala hacia algún lado, como pidiendo ayuda o explicando el camino. Se trata de una trampa clásica del depredador: utilizar la empatía humana contra la víctima. Puede haber representado una escena con una batería de coche descargada o, dado su uniforme, puede haberse presentado como un agente de aparcamiento que comprueba los permisos. En el momento en que las fuerzas físicas y mentales de las mujeres se agotaron por la marcha de horas, su vigilancia se embotó. La ilusión de seguridad que les proporcionaba la visión de su propio coche tras una difícil caminata resultó fatal. El video muestra a Susan dando un paso en la dirección que señaló el desconocido, desapareciendo de la vista de la cámara. Terry la sigue. No vuelven a aparecer en el encuadre. 7 minutos más tarde, se ve una camioneta con las luces apagadas abandonando la misma zona oscura. Para confirmar esta teoría, el equipo forense volvió al garaje del sospechoso en Independence. El objeto de su atención fue una vieja camioneta Chevrolet que estaba parada sobre sus bloques en la esquina. Desde fuera, parecía un montón de chatarra oxidada pintada de un color gris apagado. Sin embargo, una inspección detallada reveló que este coche era un auténtico camaleón. Los expertos tomaron muestras de pintura de los pilares de las puertas y de la carrocería. El análisis espectral demostró que el coche había sido repintado al menos 3 veces en los últimos 5 años. Bajo la capa de pintura gris había verde oscuro, y aún más profundo estaba el color blanco original. Se trataba de un intento deliberado de cambiar la apariencia del vehículo para evitar su identificación por parte de los APB. Pero la prueba más importante no estaba en la pintura, sino debajo de ella. En el hueco entre el revestimiento de plástico del umbral y el metal de la carrocería, donde el cepillo no llegó durante el lavado, el experto en rastros encontró varias fibras microscópicas.
Al microscopio, estos hilos brillaban con un color azul intenso. El análisis químico del polímero confirmó una coincidencia del 100% con el material de la chaqueta Patagonia que Susan Williams llevaba el día del asesinato. Las mismas fibras se encontraron en la tumba de la cantera. Esto era una prueba directa de que Susan Williams estaba en el coche. Dada la naturaleza de sus heridas, los investigadores supusieron que el golpe en la cabeza se lo había infligido en el aparcamiento, posiblemente con una llave de cruz que el autor del crimen había sacado del cuerpo. A continuación, cargó a la madre inconsciente o ya muerta y a la hija conmocionada en una camioneta y se marchó del Parque Nacional sin incidentes. Nadie le detuvo porque nadie buscaba al secuestrador. Todos buscaban a los excursionistas perdidos en la cima. El rompecabezas estaba completo. El crimen no tuvo lugar en la naturaleza, sino en un lugar civilizado, bajo los cañones de unas cámaras que nadie había comprobado debidamente a tiempo. Sin embargo, aún había una pregunta que atormentaba al detective jefe. En el video, los movimientos del hombre parecían demasiado seguros, y su presencia en el aparcamiento a una hora tan tardía no despertaba sospechas entre otros raros transeúntes. No se escondía entre los arbustos, se comportaba como un maestro de la situación. Cuando los investigadores empezaron a comprobar los antecedentes del sospechoso, se toparon con una anotación en su expediente laboral que databa de 2011. El nombre de la empresa empleadora hizo estremecerse al detective. Lo explicaba todo. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué las mujeres confiaban en él? ¿Y cómo tenía acceso a pasadizos oficiales cerrados a los ciudadanos corrientes? El 7 de octubre de 2015, el equipo de investigación recibió un paquete completo de documentos sobre el historial laboral del sospechoso, y esta información se convirtió en la última pieza del rompecabezas para comprender la mecánica del crimen. Los archivos del Servicio Fiscal y del Fondo de Pensiones revelaron un hecho que había pasado desapercibido durante 4 años. En 2011, el hombre fue contratado oficialmente como conductor de grúa por Sierra Recovery Services. Esta empresa daba servicio a una vasta zona a lo largo de la autopista 395, incluidas las carreteras de montaña que conducen a los parques nacionales. Este detalle cambió por completo la percepción de los acontecimientos de aquella noche. No era un transeúnte cualquiera ni un vagabundo sospechoso del que las mujeres se mantendrían instintivamente alejadas. Era un hombre de uniforme, que conducía un coche de policía con luces intermitentes, un símbolo de ayuda y seguridad en la carretera. Su presencia en el aparcamiento del portal Whitney era completamente legítima. Tenía la tapadera perfecta. Podía pasarse horas vigilando a los turistas, eligiendo una víctima, y nadie le prestaría atención, creyendo que el conductor solo estaba esperando una llamada o descansando después de su turno. El conductor de la grúa también explicó la presencia de herramientas pesadas, como una llave de cruz, que probablemente se utilizó para matar a Susan. Mientras tanto, el registro del granero de Old Mill Road arrojó otro descubrimiento que sorprendió por su cinismo, incluso a los forenses más curtidos. En el hueco entre las vigas de madera, encima de un banco de trabajo, los detectives encontraron un grueso cuaderno encuadernado en cuero negro. No era el diario de un maníaco describiendo fantasías o remordimientos. Era un libro de contabilidad. El sospechoso llevaba un registro escrupuloso y meticuloso de los gastos de mantenimiento de su cautiva. Las páginas estaban divididas en columnas: fecha, nombre del artículo, importe. Las anotaciones se hacían con un bolígrafo azul. La letra era pequeña y pulcra. Comida para perros, $8.50. Agua embotellada, $3. Productos de limpieza, $5. Trataba el mantenimiento de un ser humano vivo como el funcionamiento de una máquina o el mantenimiento del ganado. En este libro, Terry Williams fue privada de su nombre. Solo aparecía como una partida de gastos, un objeto que requería una inversión mínima para mantener su funcionamiento. Pero lo más aterrador eran las notas en los márgenes. Algunas fechas tenían breves notas al lado: mal comportamiento, ruido, intento de daños a la propiedad. Los investigadores compararon estas fechas con un informe médico sobre el estado de Terry. Cada una de estas entradas se correlacionaba con periodos de fuerte pérdida de peso o rastros de palizas anteriores. La entrada castigo, 3 días, significaba la privación total de alimentos. Este cuaderno se convirtió en una prueba documental de la tortura sistemática por inanición, que no se utilizaba como un arrebato de ira, sino como una medida educativa a sangre fría. Los psiquiatras forenses trabajaron en paralelo al análisis de las pruebas físicas. El doctor Robert Lang, principal experto estatal en psicología criminal,
realizó una serie de entrevistas con el sospechoso que duraron más de 20 horas. La conclusión del examen echó por tierra las esperanzas de la defensa de declarar demente al cliente. El sospechoso estaba completamente cuerdo en el sentido legal. Era plenamente consciente de sus actos y de sus consecuencias. Lang señaló en su informe el altísimo nivel de inteligencia del detenido y su pronunciado trastorno narcisista de la personalidad. Su calma durante los interrogatorios no era una máscara ni el resultado de un shock. Era una confianza absoluta en su propia rectitud. En su realidad distorsionada, no era un secuestrador ni un asesino. Creía sinceramente que estaba cumpliendo la misión de un salvador. Durante una de sus conversaciones, explicó con calma su filosofía al psiquiatra. El mundo exterior es caos, dolor y peligro. Allí la gente muere, es traicionada, sufre. Yo la alejé de allí. Creé un lugar para ella donde nada malo puede ocurrir. Una jaula no es una prisión, es un capullo, es seguridad absoluta. Creía que había salvado a Terry aislándola de la sociedad, y según su lógica, matar a su madre no era más que la eliminación de una amenaza que intentaba impedir este rescate. Esta propensión al control total era su principal fuerza motriz. En la vida ordinaria, era un mecánico invisible, un hombre sin poder ni estatus. Pero dentro de los confines de su granero, se convertía en un dios, decidiendo cuándo salía el sol, la bombilla se encendía, cuándo llovía, el agua se regaba, y si habría comida hoy. Disfrutaba de la total dependencia de otro ser de su voluntad. La investigación lo tenía todo a su disposición. El cuerpo de la madre asesinada, los instrumentos de tortura, los registros de la detención y un retrato psicológico del monstruo. El fiscal estaba preparando una acusación que garantizaría la pena de muerte. Sin embargo, un detalle seguía siendo esquivo. El tribunal necesitaba las palabras de la víctima para completar el cuadro. Terry Williams necesitaba señalarle y decir, mató a mi madre. Pero Terry guardó silencio. Semanas de terapia no dieron resultado. Se sentó en su habitación del hospital mirando fijamente a una pared blanca, atrapada en su propia jaula interior de miedo. Los médicos advirtieron con cautela a los detectives de que quizá nunca se recuperaría lo suficiente como para testificar. El caso podría haber llegado a juicio sin la testigo principal, pero una noche, mientras la enfermera de guardia le ajustaba el goteo y tarareaba suavemente una melodía en la radio, los ojos de Terry se enfocaron por primera vez en un mes. Giró la cabeza y sus labios, que habían olvidado cómo formar palabras, se movieron ligeramente. 20 de diciembre de 2015. La sala 304 del Centro de Rehabilitación de Los Ángeles era el lugar donde se decidía el destino del juicio. Durante 3 meses, Terry Williams había estado en un estado de mutismo profundo. Se recuperó físicamente, ganó peso y empezó a caminar por sí misma, pero su mente permaneció bloqueada. No respondía a su nombre, no miraba a los médicos a los ojos y se estremecía ante cualquier sonido fuerte. La psicoterapeuta doctora Ellen Harper, que trabajaba con Terry 4 horas diarias, admitió más tarde que este era el caso más difícil de su consulta. El avance se produjo de forma inesperada. Durante una sesión de terapia artística, cuando Terry dibujaba mecánicamente líneas negras sobre el papel, la doctora Harper puso una grabación de sonidos de la naturaleza, cantos de pájaros y ruido del viento. Era un intento de evocar asociaciones positivas, pero la reacción de la paciente fue la contraria. Al oír el sonido del viento, Terry se congeló. Su respiración se volvió agitada y sus manos aferraron el lápiz con tanta fuerza que se rompió. Levantó la vista hacia la doctora y por primera vez en 4 años, sus ojos no estaban vacíos, sino llenos de terror. Los labios de la mujer, secos por la excitación, apenas pronunciaron una palabra. Mamá. Era el principio. Durante las semanas siguientes, el testimonio de Terry se fue recogiendo gota a gota. Hablaba en fragmentos, a menudo rompiendo a llorar o retrayéndose durante días seguidos. El fiscal del condado de Inyo, que supervisó personalmente el proceso de interrogatorio, comprendió que estos recuerdos fragmentarios eran la única forma de destruir la defensa de la sospechosa, que se basaba en la teoría del rescate voluntario. Terry no recordaba el golpe real que acabó con la vida de su madre. Su cerebro había borrado el momento, protegiéndola de la locura, pero recordaba claramente lo que había sucedido segundos antes. Me contó cómo un hombre vestido de conductor de grúa se les acercó en el aparcamiento. Fue cortés y se ofreció a ayudar con el maletero. De repente, su rostro cambió. Agarró a Terry del brazo e intentó arrastrarla a la oscuridad entre los coches. Mi madre no gritó, susurró Terry durante la grabación de su testimonio. Simplemente se lanzó contra él. Tenía palos,
bastones de senderismo. Le golpeaba con ellos, intentando apartarle de mí. ¡Corre, Terry, corre! Y entonces sacó algo largo y metálico de la parte trasera de su coche. Oí un ruido, como el de una rama al partirse, y mamá se cayó. Esto confirmó la versión de los hechos de la investigación. Susan Williams murió como una heroína, protegiendo a su hija. Sus bastones de trekking se convirtieron en su última arma en una batalla desigual con un asesino armado con una llave de cruz. Los recuerdos de Terry se convirtieron entonces en un caleidoscopio de horror. Recordó el olor a gasolina y a grasa vieja, el olor del maletero de la camioneta donde la habían atado. Recordó el largo viaje, los temblores y la frialdad del metal clavándose en su piel. No sabía que el cadáver de su madre estaba en la parte trasera de la camioneta junto a ella. Pensó que Susan simplemente se había desmayado y se había quedado en el aparcamiento, donde la encontrarían los guardabosques. Pero lo peor del testimonio de Terry no fue el dolor físico, sino la tortura psicológica a la que su captor la había sometido durante 4 años. Había construido para ella una realidad alternativa, tejida con mentiras. Cuando Terry le preguntó por su madre mientras estaba sentada en la jaula, él le respondió tranquilamente que Susan estaba viva. Me dijo que estaba en el hospital con una grave lesión en la cabeza, en coma, y que él pagaba su tratamiento. Me dijo, si te portas bien, si comes y no gritas, te dejaré verla cuando despierte. Viví para eso. Lo soporté todo por mi madre. Creía que era el único que nos ayudaba, admitió Terry. Esta mentira era el instrumento de control más cruel. Hacía que la víctima se sintiera agradecida a su torturador. Convirtió su amor por su madre en una cadena más fuerte que el hierro de la jaula. Cuando el fiscal oyó esto, se dio cuenta de que el caso estaba ganado. Los abogados del acusado planeaban basar su defensa en el hecho de que su cliente podía ser un poco excéntrico, pero en el fondo era un buen hombre, que había recogido a una mujer enferma y había intentado curarla, aunque de una forma extraña. El testimonio de Terry sobre cómo utilizó metódicamente la esperanza de salvación de su madre para manipularla destruyó por completo la imagen del buen samaritano. Fue una crueldad a sangre fría y calculada. Sabía que había matado a Susan, sabía dónde había enterrado su cuerpo y miraba a su hija a los ojos todos los días, alimentándola con falsas esperanzas. Esto se convirtió en una circunstancia agravante que calificó de crueldad especial y tortura moral. Ahora no se trataba solo de un caso de asesinato y secuestro, sino de un crimen contra la humanidad. El fiscal preparó una moción para añadir el video del interrogatorio de Terry al expediente del caso como prueba clave. El juez fijó la fecha de la vista preliminar para enero de 2016. El abogado del sospechoso, una vez leído el nuevo material, intentó llegar a un acuerdo con la investigación, ofreciendo una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida, evitando la pena de muerte. La fiscalía rechazó la oferta. Querían justicia plena. Terry Williams, que no supo la verdad sobre la muerte de su madre hasta que fue puesta en libertad, experimentó un segundo shock. Su esperanza, que la había mantenido viva durante 4 años, se hizo añicos. Pero junto con el dolor llegó la rabia. La rabia que le dio la fuerza para aceptar hacer lo que su verdugo más temía. Le dijo a su abogado que estaba dispuesta a hacer lo que parecía imposible para alguien en su estado. Estaba dispuesta a acudir a la sala del tribunal, mirar a los ojos del asesino y testificar en persona. Quería que él no viera a una víctima rota en una jaula, sino a una mujer que había sobrevivido para destruirle. El día que comenzó el juicio, la sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares, residentes locales, todos esperaban la comparecencia del testigo principal. Cuando se abrieron las puertas y la sala quedó en silencio, entró Terry Williams, apoyada en el brazo de su abogado. Estaba pálida, pero caminaba erguida. Su mirada encontró al hombre de la mesa de la defensa, el mismo mecánico que había sido su maestro durante 4 años. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, el acusado, que siempre había mantenido una máscara de indiferencia, apartó la mirada por primera vez. El 15 de marzo de 2016, el Tribunal de Distrito de Independence estaba tan silencioso como una tormenta antes de estallar. La sala del tribunal estaba llena hasta la bandera. No solo estaban reunidos los familiares de la fallecida Susan Williams, sino también docenas de residentes locales para quienes este caso era una tragedia personal. Durante 4 años habían convivido con el hombre que ahora estaba acusado de los crímenes más atroces de la historia del condado. El acusado se sentó en su escaño con la misma expresión pétrea en el rostro que el día de su detención. No miraba al jurado, su mirada se dirigía al vacío, como si todo lo que ocurría a su alrededor fuera un aburrido trámite burocrático que no le concernía. La acusación, representada por el fiscal Thomas Hardy,
Abandonó los discursos emotivos en favor de los hechos secos e indiscutibles de la pericia científica. La estrategia era sencilla: demostrar al jurado que cada palabra de rescate y cuidado del acusado quedaba refutada por pruebas materiales. El momento clave del juicio fue la demostración de la prueba número 47. El secretario judicial, con guantes blancos, levantó una bolsa de plástico transparente que contenía un pesado ensamblaje metálico encontrado en el garaje del acusado, oculto tras un banco de trabajo. Un experto en genética del laboratorio de Sacramento declaró bajo juramento que se habían encontrado restos de sangre en la parte de impacto de la herramienta, en las microfisuras del metal. El perfil de ADN de esta sangre coincidía con el de Susan Williams con una probabilidad de 1 entre un cuatrillón. Era la misma herramienta que, según Terry, se utilizó para matar a su madre en el aparcamiento. Esta prueba destruyó para siempre la versión de la defensa de que la mujer supuestamente nunca había conocido al acusado. A continuación, el fiscal se refirió al libro de contabilidad hallado en el granero. Leyó en voz alta anotaciones sobre los gastos de comida de Terry, alternándolas con anotaciones sobre la compra de piezas de automóvil. La voz monótona del fiscal, enumerando el precio de la vida humana, causó una impresión terrible. El jurado, en el que había profesores, granjeros y amas de casa, apartó la mirada, escandalizado por el cinismo con el que se equiparaba a los seres humanos con el ganado. Pero el golpe final para la defensa vino del testimonio de la propia Terry Williams. Cuando se acercó al estrado, la sala estaba tan silenciosa que se oía el zumbido de las lámparas fluorescentes. Habló en voz baja pero clara. No lloró. Habló de 4 años de oscuridad, del frío de la celda, de las mentiras de su madre que la mantenían sumisa. Señaló con el dedo al acusado y dijo: «No me salvó, me robó la vida para jugar con ella». Fue un momento de verdad al que ningún abogado pudo resistirse. El juicio terminó el 17 de marzo. El juez envió al jurado a la sala de deliberación a las 14 en punto. Normalmente, en casos tan complejos, las deliberaciones pueden durar días o incluso semanas. Pero esta vez fue diferente. Las puertas de la sala de deliberación se abrieron en menos de 3 horas. Esta rapidez solo significaba una cosa: nadie tenía dudas. Cuando el presidente del jurado leyó el veredicto, el acusado ni siquiera pestañeó. Culpable se leyó 3 veces. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de secuestro con agravantes. Culpable de tortura. El juez, al leer el veredicto, señaló que en sus muchos años de práctica rara vez se había encontrado con una falta de humanidad tan absoluta. La sentencia fue la máxima posible en el estado de California. Cadena perpetua sin libertad condicional. El mecánico iba a pasar el resto de sus días en la misma jaula que había construido para Terry, solo que con los muros de hormigón de la prisión de máxima seguridad de Pelican Bay. El caso se cerró oficialmente, los expedientes se enviaron a los archivos y el nombre del criminal desapareció de los titulares. Pero para Terry Williams, el final del juicio no fue el final de su calvario. Se negó a regresar a su ciudad natal, donde todo le recordaba el pasado. Se mudó con su tía a otro estado, el Medio Oeste, donde el paisaje consistía en llanuras y campos de maíz. No había montañas. Incluso la visión de una colina en el horizonte le provocaba ataques de pánico. Sus heridas físicas sanaron sorprendentemente rápido. Recuperó su peso. Los dentistas le devolvieron la sonrisa y las cicatrices de sus muñecas desaparecieron. Incluso encontró trabajo en una biblioteca, donde el silencio y el olor de los libros tenían un efecto calmante sobre ella. Pero quienes la conocían íntimamente veían otra cara de su vida. Terry nunca apagaba la luz por la noche. Las lámparas estaban siempre encendidas en su dormitorio, en el salón y en el pasillo. La oscuridad para ella significaba volver al granero. Nunca cerraba las puertas interiores. Cualquier espacio cerrado del que no pudiera salir al instante le provocaba asfixia. Vivía en un mundo sin cerraduras ni sombras, intentando convencer a su cerebro de que era libre. Pero lo peor fue que dejó de hacer planes para el futuro. Su vida se convirtió en una serie de breves segmentos del aquí y ahora. Supo lo frágil que es la realidad, lo fácilmente que una mañana soleada en un sendero de montaña puede convertirse en una noche interminable. El monte Whitney sigue en pie, alzándose majestuoso sobre el valle de Owens. Cada año, miles de turistas asaltan sus laderas, se hacen fotos en la cima y descienden, llenos de euforia. La mayoría de ellos ni siquiera saben que el sendero por el que caminan guarda la memoria de una madre que dio la vida por su hija y de una hija que vivió para contarlo. Pero a veces, cuando el viento aúlla en los desfiladeros de Whitney Portal,
Los guardabosques locales dicen que las montañas no olvidan nada. Y aunque el monstruo está encerrado, las sombras que ha creado han crecido más que las propias rocas, recordándonos que los depredadores más temibles de la naturaleza salvaje caminan sobre 2 patas, no sobre 4.